Hay frases que, no sé, te frenan en seco. Totalmente. Las escuchas y te obligan a detenerte. Y una de esas, del psicoanalista Jacques Lacan, es «La mujer no existe». Uf, esa frase es toda una declaración. Claro, y de entrada uno piensa, ¿cómo que no existe? Suena radical, ¿no? Quizás hasta violento si no tienes ni idea del contexto. Es que está diseñada para eso, para provocar. Lacan no lanzaba estas ideas para que la gente asintiera cómodamente. Para nada. Buscaba sacudir las cosas. Exacto. Buscaba obligarnos a pensar desde otro lugar, a cuestionar lo que damos por sentado sobre ser hombre o ser mujer. Y justo a eso vamos hoy. Tenemos aquí un fragmento de un texto de Hernando Bernal, que se llama «El falo y la mujer que no existe». Que intenta, precisamente, ponerle un poco de luz a todo esto. Sí, nuestra misión hoy es meternos a fondo para entender qué onda con este concepto del falo, cómo se conecta eso con una frase tan rotunda y al final qué nos dice de la diferencia sexual desde esta óptica tan, bueno, tan particular. Es que esa es la palabra clave, óptica. De entrada, nos pide que nos quitemos los lentes de la biología o de la sociología. No estamos hablando de cromosomas. Ni de roles de género. Nada de eso. Estamos entrando en el terreno del inconsciente, de cómo el lenguaje, las palabras nos estructuran por dentro. Y el punto de partida de todo esto es el famoso concepto del falo. Claro, es la primera palabra del título y la que más ruido hace. Porque uno lee falo y, a ver, seamos honestos, la cabeza se va directo. A lo anatómico, al órgano masculino. Exacto. Pero el texto de inmediato te frena y dice, no, no, no. Lo llama un significante. Y creo que aquí nos tenemos que detener. ¿Qué es exactamente un significante en este contexto? Es la pregunta fundamental. Pensemos en algo simple, como la palabra árbol. Ok. El sonido, la palabra árbol, eso es el significante. No es la cosa de madera con hojas. Esa cosa real es el significado. El significante es solo la etiqueta, el símbolo que usamos en el lenguaje. Y Lacan dice que nuestro inconsciente está hecho de esas etiquetas. Entiendo. La palabra no es la cosa, es el símbolo que la representa. Ahora, volviendo al tema, si el falo es un significante, un símbolo, la pregunta obvia es, ¿por qué usar una palabra tan cargada? Tan ligada a la anatomía masculina, claro. Sí. ¿No genera eso más confusión de la que resuelve? Totalmente. Y es una crítica que se le ha hecho 1000 veces. Pero la elección no es casual. Lacan lo usa porque en nuestra cultura, históricamente, el órgano masculino ha sido el símbolo visible de la diferencia. Del poder, de la presencia. De todo eso, él toma esa carga cultural, la lleva al plano del inconsciente, pero le quita la parte biológica. Es como si dijera, ok, en el inconsciente hay un símbolo maestro para la diferencia sexual, y lo llamaremos falo. Pero ojo, es solo un símbolo, no es el pene. No es el pene. Es la idea de la diferencia. Ok, es como reciclar un símbolo muy potente para usarlo en un mapa del inconsciente. Y lo más raro, que dice el texto, es que este significante sirve para identificar a ambos sexos. ¿Cómo funciona eso? Ahí está el giro que lo cambia todo. Nuestra lógica normal nos diría que para marcar una diferencia necesitas dos cosas, masculino y femenino, A y B, blanco y negro. Exacto. Pero el texto, siguiendo a Lacan, dice que en el inconsciente no es así. No hay un par de opuestos, solo hay un único significante para marcar la diferencia, el falo. Imagina que quieres separar un grupo, pero solo tienes una bandera. O sea, no es como un interruptor con encendido y apagado, que son dos estados opuestos y definidos. No, para nada. Es más como, no sé, como tener solo la idea de luz. O estás bajo la luz o no lo estás. Esa es una gran analogía. La diferencia entonces se establece en relación a ese único símbolo. El inconsciente lo registraría así. Están los que tienen simbólicamente esta bandera, la posición masculina, y las que no la tienen. Las que están privadas de ella simbólicamente que se ubicarán en la femenina. Por eso el autor dice que el falo es un significante sin par. Sin par, o sea que no tiene un contrario. No tiene un antifalo en el sistema. Falta, por así decirlo, la palabra para nombrar al otro lado de forma positiva. A ver si te sigo. O sea, hay un estándar simbólico,
el falo, y te defines por tenerlo o por no tenerlo. Pero espera, el salto de que falta un símbolo a la conclusión de la mujer no existe me suena a un juego de manos. ¿No es una conclusión muy extrema? Lo parece, sí, totalmente. Pero si sigues la lógica interna que propone el texto, tiene sentido. Vamos a caminar por ese puente. A ver, vamos. Si tienes un significante universal como el falo, puedes hacer con él un conjunto universal. Ok, el texto lo explica claro. Puedes crear el conjunto de todos los hombres. Quieres lo integran. Todos aquellos que, simbólicamente, están del lado de tener el falo. Es un criterio que los agrupa a todos. Los define como un todo. Y de ahí la cita del texto, que es muy gráfica. Por eso todos los hombres somos iguales. Estamos cortados por la misma tijera. Esa tijera sería el significante fálico que les da una característica común. Los unifica. Exacto. Ahora viene la pregunta del millón que plantea el texto. A ver. Bueno, ¿y con qué significante, con qué tijera vamos a hacer el conjunto universal de las mujeres? Y la respuesta de esta teoría es un silencio. Las mujeres bajo una única característica. Ok, aquí se empieza a aclarar el panorama. Es como si para definir ciudadano tuvieras un solo documento, el pasaporte. Interesante. Puedes crear el conjunto de todos los que tienen pasaporte. Pero si intentas definir al no ciudadano, no tienes un documento único. Son no pasaporte de maneras muy diferentes. Esa analogía es perfecta. Eso es exactamente lo que se propone a nivel simbólico. No hay un pasaporte femenino universal en el inconsciente. Y por lo tanto, la mujer no existe. La mujer con mayúscula. La categoría universal. El conjunto cerrado. No puede existir como conjunto porque no hay un significante que las una a todas. Entonces, para que quede ultra claro, no está negando la existencia de las mujeres como personas de carne y hueso, para nada. Está negando la existencia de un concepto de una categoría universal y homogénea en la estructura del inconsciente. ¿Y la consecuencia de esto es? Fascinante. Si la mujer como un todo no existe, ¿qué sí existe? Pues la mujer una por una. Al no haber ese rasgo universal que las defina, cada una es radicalmente singular. Por eso el texto añade que son todas diferentes. Justo. No están unificadas por esa característica simbólica común. Ok, la lógica es clara, aunque la conclusión sigue siendo chocante. Pero suena que a un lado le tocó el todo, la definición, y al otro una falta. El texto lo presenta como algo negativo, porque da la impresión de que esto abre otra puerta, ¿no? Esa es la parte más importante y más contraintuitiva. Lejos de ser una simple carencia, esta no existencia como universal es la condición para otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con el goce. Un término que en psicoanálisis es mucho más que placer, ¿cierto? Mucho más. Es una forma de satisfacción, de experiencia vital muy, muy profunda. Y el texto dice que esta falta de un significante le permite a la mujer acceder a algo distinto. Habla de dos tipos de goce. A ver. Primero está el goce fálico. Y lo clave aquí es que no es solo para hombres. El texto dice que tanto hombres como mujeres están sujetos a él. Ok, es compartido. Es el goce que está regulado por ese símbolo del que hablamos, el falo. Es el goce que se puede contar, localizar, nombrar. Es el goce del territorio conocido, por así decirlo. El que entra dentro de los límites del lenguaje, el que puedes señalar. Perfecto. Pero luego, el texto introduce el segundo tipo, un goce que llama más allá del falo, o suplementario, y este sí lo describe como específicamente femenino. Lo define como un goce no todo fálico. No todo. Esa palabra es clave. O sea que una parte de la experiencia femenina sí estaría dentro de esa lógica fálica. Sí, la del mapa conocido. Pero hay otra parte que no, que se escapa, que está fuera del mapa. Precisamente. Esa es la idea. Y ese goce suplementario es descrito en el texto como infinito. ¿Y de dónde viene? El autor lo conecta directamente con lo de antes. Surge de esa falta de un significante que la nombre. Como no hay un símbolo que la encierre por completo, exacto. Como no la limita del todo, hay una dimensión de su ser y de su satisfacción que excede ese límite, se desborda. A ver si lo visualizo bien. El goce masculino, en esta teoría, sería como un jardín con una cerca bien definida.
Sabes dónde empieza y termina. Sí. Y el goce femenino tendría ese mismo jardín, pero una de las paredes no existe y da a un océano abierto, a algo que no se puede medir ni cercar. Me gusta muchísimo esa imagen del océano. Captura la idea de lo infinito, de lo inefable. Lo que se plantea es una diferencia estructural radical. No es de más o menos placer, no, es de naturaleza. Uno, el masculino, está completamente limitado por el símbolo. El otro, el femenino, tiene esta doble dimensión. Una parte que sí entra en el lenguaje y otra que lo excede, que roza lo que no se puede decir. Que es algo que a veces el arte o la mística han intentado describir. Justo. Experiencias que se sienten infinitas, que no caben en palabras. La teoría de Lacan intenta darle una estructura a esa idea, sugiriendo que es una característica estructural. Y esto, me imagino, genera debates. ¿Alguien podría oír esto y pensar que es misógino, que define a la mujer por una falta? Y otro podría verlo como algo que le atribuye una complejidad mayor. Y es un debate que sigue hasta hoy, ¿eh? Hay quienes ven en esto una perpetuación de ideas patriarcales. Y quienes lo ven como una apertura radical. Exacto, como algo que valora una experiencia que escapa a la lógica masculina del todo o nada. El texto, en ese sentido, solo expone la teoría. Y menos mal que al final el texto hace una aclaración que para mí lo cambia todo. Porque hasta ahora, aunque habláramos de símbolos, sonaba muy anclado a la anatomía. Sí. Pero se aclara que esta diferencia no la regula el cuerpo. El texto usa un término raro, el hablante ser. El ser que habla es una forma de decir cualquier ser humano, sin distinción de género biológico, en tanto que está atravesado por el lenguaje, Este punto es fundamental. para no caer en un determinismo biológico. Exacto. Lo que se plantea es que esta relación con el símbolo fálico, con la falta, es algo que cada ser hablante tiene que negociar. O sea que estas posiciones masculina y femenina son formas de estructurar la psique, formas de relacionarse con el lenguaje. Sí, no son una consecuencia directa de tener un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. Abre la puerta a pensar que no es algo fijo a la biología. Para nada. Apunta a posiciones subjetivas, a modos de vivir la existencia. Por eso el texto termina hablando de una grieta radical entre los dos sexos. No es la grieta anatómica, que es obvia. Es una diferencia mucho más profunda en la estructura misma del ser y su modo de experimentar el mundo a través del lenguaje. Increíble. Entonces lo que arrancó como una frase que suena a disparate, la mujer no existe, Termina siendo la conclusión de un razonamiento muy particular. Sí, la idea es que en el mapa simbólico del inconsciente no hay una etiqueta universal para mujer, como sí la hay para hombre. Y esa etiqueta, el falo, no es un órgano, sino el único punto de referencia. y creo que lo más potente es que esa ausencia no se presenta como un defecto, todo lo contrario, se plantea como la condición que hace posible algo más. La grieta por donde se filtra otra cosa. Exactamente. Ese otro goce, el suplementario, el que va más allá de los límites que nos impone el lenguaje. Es una falta que paradójicamente genera una apertura a lo infinito. Bueno, esto nos deja con una idea bastante potente para darle vueltas. Si la diferencia fundamental desde esta perspectiva no está en el cuerpo, sino en la manera en que cada persona se relaciona con el lenguaje, con los símbolos, con los límites y con lo que se escapa a ellos. ¿Qué nos dice eso sobre cómo entendemos la identidad y las relaciones humanas mucho más allá de las cajas de hombre y mujer que usamos todos los días?